La voz sacrificio, como traducción de Corbán, no refleja el más genuino espíritu de dicho concepto. Corbán está relacionado con la idea de acercamiento, acercarse a Hashem, haciendo retornar la materia a su origen divino, ofrendando el plano terrenal a un objetivo superior. Por eso, en lugar de sacrificio, sería más adecuado expresar este concepto en términos de ofrenda. Ofrendas o sacrificios olá, es decir, de holocaustos, de vacunos. Esta ofrenda es aceptada como expiación solo por las transgresiones de mandamientos activos y de mandamientos de abstención que fueran conmutados a mandamientos activos, es decir, ciertos mandamientos activos solo son implicables después de haber transgredido un mandamiento de abstención. Por ejemplo, la prohibición de robar. Si uno viola este mandamiento de abstención, el mismo se conmuta por uno activo, es decir, devolver lo que haya robado. Acerca de la denominación de esta ofrenda, en cuanto a la denominación de la presente ofrenda olá, holocausto, alude a que se quemaba por completo sobre el altar, a diferencia de otras ofrendas que en parte se quemaban sobre el altar y en parte se ingería. Comenzamos con la parashá Bekrá, de Bekrá, es decir, Levítico 1. Hashem llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló, diciendo, comentario, diciendo alude al orden de Hashem a Moshe acerca de que, además de los mandamientos, del próximo versículo transmitirá a los israelitas palabras seductoras. Gracias a ustedes, Él se comunica conmigo. O bien diciendo, alude a la orden de Hashem, solicitándole un reporte acerca de si los israelitas aceptaban o no los mandamientos del próximo versículo. Es decir, en ese sentido se refiere diciendo. Continuamos con el versículo 2. Diles a los israelitas: cuando alguien de ustedes ofrezca a Hashem una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Si su ofrenda fuese un sacrificio olá, vacuno, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto físico. Deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro ante Hashem. Y si no quiere llevar su ofrenda, se lo forzará a hacerlo, luego que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda olá, es decir, al animal, y le será aceptado como expiación por él. Comentario. La imposición de manos actúa como un canal de transmisión del alma del ofrendante hacia el animal, y el animal es ofrendado como sustituto del hombre. Continuamos con el versículo 5. Luego que sacrifique al vacuno ante Hashem, o sea, en el patio del santuario, la asará, entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen de la sangre alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. Comentario. El sacerdote estaba parado fuera del altar y salpicaba con la sangre del animal sacrificado las 4 paredes del altar y por su lado exterior. La sangre se salpicaba 2 veces. Una vez en el vértice noreste y una vez en el vértice sudoeste. De modo que 2 salpicaduras alcanzaban para las 4 paredes. Ese es el significado de la expresión alrededor. En otros versículos, esta misma expresión la tradujimos como contra las 4 paredes del altar. Su significado es el mismo. Continuamos con el versículo 6. Luego deberá quitarle la piel a la ofrenda olá y deberá trozarla. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán hacer fuego sobre el altar y disponer la madera sobre el fuego.
Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán disponer los trozos del animal, la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego, encima del altar. Membrana de grasa es padar en hebreo. Es la membrana grasa que cubre el aparato digestivo. Continuamos con el versículo 9. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse previamente con agua y el sacerdote deberá quemar todo el animal sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. Comentario: el fuego debe ser encendido intencionalmente para la ofrenda olá. Si el sacerdote tiene en mente que se trata de otra ofrenda, la misma queda descalificada, y el que sacrifica al animal debe de hacerlo con la conciencia plena de que se trata de una ofrenda de fuego que ha de consumirse totalmente sobre el altar. Continuamos con el versículo número 10. Y si su ofrenda olá fuese del ganado menor, de los corderos o cabritos, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto. Deberá sacrificarlo al costado norte del altar ante Hashem. Comentario: pero previamente debe presionar con sus manos la cabeza del animal. La norma de sacrificar los animales al norte del altar tiene vigencia solo ante el Todopoderoso, es decir, en el santuario del desierto y en el templo de Salomón, pero no rige para los altares provistos o alternativos dentro de toda la Torá. Podían utilizarse altares provisorios para ofrecer las ofrendas voluntarias, solo cuando no estaba construido este templo o tabernáculo, exceptuando los 39 años que el santuario fue erigido en el desierto y exceptuando los 369 años que el santuario estuvo en Silo. En ambos casos, a pesar de que no estaba construido el templo llamado Beit Hamikdash, también estaba prohibido el uso de altares provisorios. Continuamos con el versículo 12. Deberá cortar al animal en trozos. El sacerdote deberá acomodarlos junto con la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse previamente en agua. Luego el sacerdote deberá ofrendarlo, quemándolo todo sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego, de fragancia agradable, ofrenda aceptable para Hashem. Continuamos con Bekra, capítulo 1, versículo 14. Y si su ofrenda olá fuese de las aves, que ofrende tórtolas o pichones de paloma, el sacerdote deberá llevarla, es decir, al ave, al altar y cortarle la cabeza con la uña. Después deberá presionarla, es decir, al ave, para salpicar su sangre sobre la pared del mismo. Es decir, debe salpicar la sangre contra la parte superior del altar en el ángulo sudoeste. Y luego deberá quemar la cabeza en el altar. Luego deberá quitarle su buche con sus intestinos. Otra posible interpretación es su buche con sus plumas adyacentes. O bien también puede ser la siguiente interpretación: su buche con su molleja, que deberá arrojarlo cerca del altar, hacia el este, o sea, hacia el este de la rampa del acceso al altar, el lugar de las cenizas, es decir, de las grasas quemadas. Deberá dividirlo con sus manos por las alas, pero sin partirlo por completo en dos. Comentario: o sea, deberá partirlo desde atrás, pero dejándolo unido por delante. Deberá dividirlo por las alas, significa que debe partirlo con su plumaje. En cambio, en el caso de las ofrendas de animales de ganado, se debía quitarles el cuero antes de cortarlos. La Torá
salvaguardó la dignidad de la gente menesterosa. Ordena ofrendar las aves con todo su plumaje para darles más cuerpo y volumen, pues un ave escuálida podría ser motivo de humillación para su dueño. Recordemos que los más pudientes ofrendaban un animal y los menos un ave. Continuamos siempre con el versículo 17. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar y sobre la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. Continuamos con Bekrá, capítulo 2. Comentario. Aquí veremos la ofrenda llamada minjá, es decir, ofrendas de harina, que era la que ofrendaban los más necesitados, que carecían de los medios para ofrendar un animal, y por eso Hashem ofreció diferentes formas de preparar esta ofrenda de harina para mostrar su especial aprecio por estas ofrendas y por esta gente. Tómese en cuenta que las ofrendas iban según las posibilidades de cada uno. Eso significa, aparte de un sentido espiritual, que el transgresor pagaba de alguna manera, especialmente a través de lo doloso, las penas del pecado. Continuamos con el versículo 1. Y cuando alguien ofrezca a Hashem una ofrenda minjá, es decir, ofrenda de harina, su ofrenda deberá ser de harina de trigo. Deberá derramar aceite sobre ella y añadirle incienso, es decir, un puñado de 3 dedos. Literalmente no dice cuando alguien ofrendase a Hashem, sino cuando un alma ofrendase a Hashem. La ofrenda minjá era una modesta ofrenda de harina que ofrendaban los menos pudientes que no podían adquirir un animal o un ave. No obstante, Hashem consideraba como si estuviesen ofrendando toda su alma. Continuamos con el versículo 2. Y deberás llevarla a los sacerdotes, hijos de Aarón, uno de los cuales deberá tomar de allí un puñado, es decir, 3 dedos, llenos de su harina fina mezclada con su aceite. Y luego deberá agregarle todo su incienso, es decir, un puñado, la cantidad que entra en 3 dedos. El puñado es de harina mezclada con aceite sin incienso, que se agrega después. El sacerdote deberá quemar esta porción de recordatorio sobre el altar. Esto se llama porción de recordatorio porque a través de ella Hashem recuerda para bien al dueño de la ofrenda. Continuamos siempre con el versículo número 2. Es ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Hashem. Y el remanente de la ofrenda minjá será para Aarón y sus hijos. Quedará categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda minjá haya sido quemada para Hashem sobre el altar. Cuando hagas una ofrenda minjá, es decir, de harina, de algún producto horneado, que sea de harina fina, o gazas sin leudar de harina fina mezclada con aceite, o matzot redondas, es decir, pan acimo con forma de panqueque, untados en aceite. Y si tu ofrenda minjá fuese hecha a la sartén, que sea de harina fina mezclada con aceite sin leudar, deberás partirla en pedazos y verter aceite sobre ella. Es ofrenda minjá. Continuamos con Bekrá, capítulo 2, versículo 7. Y si tu ofrenda minjá fuese preparada en sartén profunda, que sea de harina fina con aceite, deberás presentar a Hashem la ofrenda minjá en cualquiera de esas 5 formas. Deberá ser entregada al sacerdote, quien deberá acercarla al vértice sudoeste del altar. El sacerdote deberá tomar de la ofrenda minjá su porción de recordatorio, o a través de la cual Hashem recuerda para bien al dueño de la ofrenda, y deberá quemarla sobre el altar.
es ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. El remanente de la ofrenda minjá será de Aarón y de sus hijos, es decir, del sacerdote principal y de los sacerdotes secundarios. Quedarán categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda minjá haya sido quemada para Hashem sobre el altar. Ninguna ofrenda minjá que ofrenden a Hashem deberá ser leudada, pues no deben quemar como ofrenda de fuego a Hashem nada de levadura o miel. Cualquier extracto de frutas está comprendido en la denominación genérica de miel, es decir, manzanas, uvas, peras, entre otras, son parte de lo que se le conoce como miel. Continuamos con el versículo 12. Podrás ofrendar a Hashem esos productos como ofrenda de primicias, pues no se ofrendaban sobre el altar, pero no podrán ofrendarse sobre el altar como fragancia agradable para Hashem. Comentario: ofrenda de primicias alude a la ofrenda de los 2 panes leudados de Shavuot, que era la primera ofrenda de la nueva cosecha de trigo, según Levítico, capítulo 23, versículo 14, y alude también a la ofrenda de las primicias de los frutos, que podía presentarse de forma de miel, como ser miel de higos o dátiles. Continuamos con el versículo 13. Sazona con sal todas tus ofrendas minjá, que en tus ofrendas minjá no falte nunca la sal del pacto de tu Elohim. Con todas tus ofrendas debes ofrecer sal. Comentario: Hashem tiene un pacto con la sal desde los 6 días de la creación. Según algunos comentarios, cuando el agua le fuera prometido que sería ofrecida como ofrenda de agua en Sukkot y como ofrenda sobre el altar en forma de sal, y por eso, si era posible, se utilizaba a tal efecto el agua del Mar Muerto, por su gran concentración de sales y minerales. Continuamos con el versículo 14. A partir de este momento veremos estas ofrendas de minjá, pero especialmente en tiempo de primeros frutos o primeros granos. Cuando ofrendes a Hashem una ofrenda minjá de las primicias de tus cereales, en referencia a las ofrendas Omer, del capítulo 23, versículo 9 al 14, deberá ser ofrenda cuando comienzan a madurar las espigas, o sea, en el mes de Nisan, la primavera boreal. Deberá ser de harina de granos, de cebada frescos y tiernos, casi nunca maduros, tostados al fuego en horno cilíndrico perforado y luego molidos. Eso deberás ofrendar como ofrenda minjá en tus primeros granos. Deberás adicionarle aceite e incienso. Es ofrenda minjá de harina. Como ofrenda de fuego para Hashem, el sacerdote deberá quemar la porción de recordatorio a través de la cual Hashem recuerda para bien al dueño de la ofrenda, tomada de su harina y de su aceite, que el dueño llevará como ofrenda, como así también todo su incienso. Continuamos con Beikra, capítulo 3, versículo 1. En este momento veremos lo que son las ofrendas Shelahim, que son sacrificios de paz y de vacunos. Y si su ofrenda fuese una ofrenda Shelahim, es decir, de paz, si el vacuno, ya sea macho o hembra, no deberá tener defecto físico alguno, para poder ofrendarla ante Hashem, que presione con sus manos la cabeza de su sacrificio, o sea, la del animal a sacrificar, y que lo sacrifique en el patio de la tienda del encuentro. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán salpicar la sangre sobre el altar alrededor. De la ofrenda Shelahim, es decir, de paz, deberá ofrecer como ofrenda de fuego a Hashem la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo y toda la grasa que está adherida a las entrañas, o sea, la grasa adherida al cuajar,
que es la cuarta sección del estómago del rumiante. Según otra opinión, el versículo alude a las grasas que cubren el intestino delgado. Continuamos con el versículo 4. Los dos riñones con la grasa de sobre ellos que está sobre los flancos, en referencia a la grasa que se encuentra debajo de los lomos y sobre las patas traseras. Estas grasas se extienden hacia abajo, donde se encuentran recubiertas de carne. Las grasas a ofrendar son las superiores, es decir, las visibles, y no las inferiores, es decir, las recubiertas. Y también deberán ofrendar el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar, después de la ofrenda olá que está sobre la madera, sobre el fuego. Es ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Hashem. Comentario: la ofrenda olá mencionada en el versículo es la ofrenda tamid, que se realizan todas las mañanas, es decir, luego de las ofrendas tamid que se hacen al iniciar la mañana, se pueden aceptar este tipo de ofrendas. Continuamos con las ofrendas sholamim, que son los sacrificios de paz, pero del ganado lanar. Versículo 6. Si su ofrenda fuese de los rebaños como ofrenda a sholamim, es decir, de paz, a Hashem, deberán ofrendar un macho o una hembra sin defecto. Si ofrendase un ovino como ofrenda suya, deberá llevarlo ante Hashem, o sea, al patio de la tienda, que presione con sus manos la cabeza de su ofrenda y que la sacrifique ante la tienda del encuentro, o sea, en el patio del templo. Y los hijos de Aarón deberán salpicar su sangre contra las 4 paredes del altar. De la ofrenda sholamim deberán ofrecer como ofrenda de fuego a Hashem sus partes más seleccionadas. La cola entera, es decir, toda la cola, la cadera y el espinazo hasta la panza y el riñón, tal como se especifica a continuación. Deberá quitarla desde sobre los riñones, la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa de sobre las entrañas, o sea, las grasas que cubren el cuajar, los riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, y el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar. Es el alimento del fuego para Hashem. Continuamos con el versículo 12, donde vemos otra vez las ofrendas sholamim, que son los sacrificios de paz, pero del ganado caprino. Y si su ofrenda fuese un chivo o una cabra, deberá llevarlo ante Hashem, que presione con sus manos la cabeza del animal y que lo sacrifique ante la tienda del encuentro. Que los hijos de Aarón salpiquen entonces su sangre contra las 4 paredes del altar. Luego que ofrende como ofrenda de fuego para Hashem la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo y toda la grasa que está sobre las entrañas, o sea, la grasa que cubre el cuajar, los 2 riñones y la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones. El sacerdote deberá quemar eso sobre el altar, alimento del fuego de fragancia agradable para Hashem. Toda la mejor parte es para Hashem. Esto será un decreto eterno para todas las generaciones de ustedes. En todo lugar donde vivan, no ingieran grasa alguna, ni sangre alguna. Comentario: grasa alude a las grasas específicamente prohibidas en los versículos anteriores, que son las que se ofrendan sobre el altar. A continuación estaremos viendo las ofrendas hatat, es decir, de sacrificio por una falta cometida involuntariamente, del sacerdote principal. Así que vamos a Bekará, capítulo 4, versículo 1. Hashem le habló a Moshe, le dijo: háblales a los israelitas diciéndoles:
El siguiente es el procedimiento a aplicar cuando alguien comete una falta sin intención, violando alguno de los preceptos negativos de Hashem, o sea, los mandamientos de abstención de tipo no harás, cuya transgresión adrede sería castigada con la pena Keret. Si el que cometiese la falta involuntaria fuese el sacerdote ungido, es decir, el sacerdote principal, traspasando así la culpabilidad al pueblo por su condición de líder del pueblo, deberá ofrendar a Hashem por la falta que cometiera un novillo sin defecto, como ofrenda hatat, por la falta involuntaria. Deberá llevar el novillo hasta el patio de la tienda del encuentro ante Hashem. Deberá presionar sus manos sobre la cabeza del novillo y deberá sacrificarlo ante Hashem. Luego el sacerdote ungido deberá tomar de la sangre del novillo y deberá llevarla adentro de la tienda del encuentro. Deberá sumergir su dedo índice en la sangre y salpicar 7 veces ante Hashem hacia la cortina del santuario. Es decir, hacia la cortina del santuario implica que la sangre debía ser salpicada en dirección a la cortina. Preferiblemente no debía de tocarla. El sacerdote deberá poner un poco de aquella sangre sobre las salientes del altar del incienso que está ante Hashem, dentro de la tienda del encuentro, y toda la demás sangre del novillo deberá verterla sobre la base del altar de la ofrenda Olá, es decir, el altar de los sacrificios, ubicado en el patio de la tienda del encuentro. Deberá quitar toda la grasa del novillo de la ofrenda hatat, es decir, por la falta, la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa adherida a las entrañas, o sea, las grasas que cubren el cuajar. El cuajar es la cuarta sección del estómago de los rumiantes, con los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, sobre los flancos y el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones, tal como se quitan dichas partes seleccionadas del novillo de la ofrenda Shelamim, es decir, las de paz. El sacerdote deberá quemar todo eso sobre el altar de los sacrificios, pero el cuero del novillo y toda su carne, desde su cabeza hacia sus patas, su aparato digestivo y el excremento en sus intestinos, o sea, todo el novillo, excluyendo las partes mencionadas anteriormente que se quemaban sobre el altar, deberá sacarlo afuera del campamento a un lugar puro, donde se arrojan las cenizas del altar, y allí deberá quemarlo a fuego sobre leña. Deberá quemarlo en el lugar donde se arrojan las cenizas, producto de la combustión de las grasas de los sacrificios sobre el altar. Continuamos siempre con el capítulo 4, versículo 13. A continuación veremos las ofrendas hatat, es decir, por una falta del pueblo inducida por el error del tribunal. Es decir, que cuando por un error el Sanedrín permite algo prohibido y el pueblo actúa en base a dicha decisión, se debe de hacer este tipo de ofrenda mencionada. La siguiente es la norma. Si el tribunal, es decir, literalmente la Asamblea de Israel, se equivocase y llegase a permitir algo prohibido por no haber estado el tema en claro a los ojos de la comunidad y el público fundamentándose en dicho dictamen erróneo, llegase a violar algún precepto negativo de Hashem, incurriendo así en falta. Comentario: la Asamblea de Israel, es decir, el Sanedrín, Tribunal Supremo, también la expresión ojos de la comunidad alude al Sanedrín, que por ser el cuerpo está al frente de la comunidad orientándola y guiándola. Es en efecto los ojos de ella. Continuamos con el versículo 14. Cuando asuman que han cometido una falta, la comunidad, es decir,
cada una de las 12 tribus, deberá llevar al templo un novillo joven como ofrenda hatat por la falta, y deberá presentarlo ante la tienda del encuentro. Entonces los ancianos de la congregación deberán presionar con sus manos la cabeza del novillo ante Hashem. El animal está parado al norte del altar, mirando hacia el oeste en dirección al santuario. El novillo deberá ser degollado ante Hashem, o sea, en el patio del santuario. El sacerdote ungido deberá llevar un poco de la sangre del novillo adentro de la tienda del encuentro. Y el sacerdote deberá sumergir su dedo en aquella sangre y deberá salpicarla 7 veces ante Hashem, hacia la cortina divisoria. También deberá poner un poco de la sangre sobre las salientes del altar que están ante Hashem, o sea, al altar interior, dentro de la tienda del encuentro, y toda la sangre remanente deberá verterla sobre la base del altar de la ofrenda olá, que está en el patio de la tienda del encuentro. Luego que se le saque todas sus grasas y lo queme sobre el altar, que haga con el novillo tal como hizo con el novillo de la ofrenda hatat, es decir, la ofrenda por la falta del sacerdote principal. En ambos casos, la ofrenda sobre el altar, los 2 riñones y el diafragma. Así deberá hacerle, y entonces el sacerdote les proveerá expiación y su falta les será perdonada. Luego que saque el novillo fuera del campamento y lo queme como quemó el primer novillo, es ofrenda hatat, es decir, ofrenda por la falta de la comunidad. Ahora veremos la ofrenda hatat por una falta involuntaria cometida por un rey de Israel. Vamos al versículo 22. Cuando un jefe, en alusión al rey de Israel, cometa una falta involuntariamente, violando cualquiera de los mandamientos negativos de Hashem, su Elohim, o sea, si transgrede algún mandamiento de tipo no harás, haciéndose entonces culpable, al darse cuenta de la falta cometida, deberá ofrendar como sacrificio un chivo sin defecto menor de 1 año, que presione con sus manos la cabeza del chivo y que lo sacrifique en el sitio donde se sacrifica la ofrenda olá ante Hashem. O sea, que lo sacrifique al norte del altar. Es ofrenda hatat por la falta. O sea, durante todas las etapas de la ofrenda, el oficiante debe tener en mente que está ofrendando un hatat, es decir, una ofrenda por la falta. Si en algún momento piensa que está haciendo otro tipo de ofrenda, la misma queda descalificada. Continuamos con el versículo 25. Que el sacerdote tome de la sangre de la ofrenda hatat con su dedo índice y la coloque sobre las salientes del altar para la ofrenda olá, y que la sangre remanente la vierta sobre la base del altar de la ofrenda olá y todas sus partes seleccionadas, literalmente su grasa, que la queme en el altar, tal como la parte seleccionada de la ofrenda shelamim, es decir, la de las ofrendas de paz. Entonces el sacerdote le proveerá expiación y la falta le será perdonada. Ahora veremos la ofrenda hatat por una falta involuntaria cometida por alguien del pueblo. Continuamos con Levítico, Becra, capítulo 4, versículo 27. Si un individuo del pueblo cometiese una falta violando involuntariamente cualquiera de las prohibiciones de Hashem, haciéndose entonces culpable, al percatarse de la falta cometida, deberá ofrendar como sacrificio una cabra sin defecto por la falta que cometiera. Que haga lo siguiente: que ponga su mano sobre la cabeza de la ofrenda hatat, es decir, por la falta, y que degüelle la ofrenda hatat en el sitio donde se degüella la ofrenda olá, o sea, en el lado norte del altar. Que el sacerdote tome de la sangre de la cabra con su dedo índice y la ponga sobre la saliente del altar de la ofrenda olá, y que la sangre remanente la vierta sobre la base del altar. Que la saque toda
sus partes más seleccionadas, es decir, literalmente toda su grasa, tal como se sacan las partes más seleccionadas de la ofrenda Shelamim, es decir, de paz. Que el sacerdote queme todo sobre el altar como fragancia agradable para Hashem. Así el sacerdote le proveerá expiación por la falta y le será perdonada. A continuación, continuamos con las ofrendas Hatat del ganado menor. Versículo 32. Y si su ofrenda Hatat, es decir, por la falta, fuese del ganado ovino, deberá ser una hembra sin defecto, que ponga sus manos sobre la cabeza de la ofrenda Hatat y que la degüelle en el sitio donde se degüella la ofrenda Olá. Que el sacerdote tome de la sangre de la ofrenda Hatat con su dedo índice y la deposite sobre las salientes del altar de la ofrenda Olá, y toda la sangre remanente que la derrame sobre la base del altar, y que la saque toda su parte más seleccionada, tal como la parte más seleccionada, es decir, literalmente la grasa, que se quita del cordero de la ofrenda Shelamim, es decir, de paz, que el sacerdote queme todo en el altar sobre las fogatas encendidas, dedicadas a Hashem. Así el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida y le será perdonada. Continuamos con Begrá, capítulo 5. Aquí se ven las ofrendas Olé, Beyored. Corbán, Olé, Beyored, es decir, la ofrenda variable. Literalmente es la ofrenda de ascendente o descendente. Ofrenda variable. Se denomina así porque varía de acuerdo con las posibilidades económicas de quien haya cometido la falta. Un pudiente ofrendaba un animal más caro y viceversa. La ofrenda de animales suaves como corbán, olé, beyored, es decir, ofrenda variable. Versículo 1. Si una persona comete una transgresión de las expuestas a continuación, se aplicará la siguiente normativa. Si un individuo está bajo juramento como testigo y en efecto es testigo porque vio o sabe algo, si no se presenta a declarar, cargará su culpa. Se trata de un testigo que niega bajo juramento saber algo al respecto. Continuamos con el versículo 2. O si alguien toca alguna cosa impura, ya sea el cuerpo muerto de bestia impura, o el cuerpo muerto de animal doméstico impuro, o el cuerpo muerto de reptil impuro, incurre en falta si olvidándose que está impuro, entra al Beit Hamikdash o come alimentos consagrados. Continuamos con el versículo 3. O si toca impureza humana, o sea, un cadáver, o cualquier otra cosa que pueda dejar impuro, y se olvida del hecho y luego lo recuerda, incurre en falta. Si es que come comidas consagradas, previamente deberá purificarse. O si alguien jura verbalmente hacer mal o hacer bien a sí mismo, o incluso un juramento relativo al pasado, por ejemplo, juró que hice o no hice tal cosa y transgrede el juramento, y luego se da cuenta, en cualquiera de estos casos incurre en falta. Todos estos tipos de juramento están bajo la órbita de la ofrenda variable olé, beyored. Continuamos con el versículo 5. Cuando alguien sea culpable en cualquiera de estos casos, deberá confesar la falta cometida y deberá traer para Hashem como ofrenda suya por la culpa, por la falta que cometió, una hembra del rebaño, una oveja o una cabra como ofrenda hatat, es decir, por la ofrenda cometida. El sacerdote le proveerá expiación por su falta.
Pero si sus recursos son insuficientes para una oveja o una cabra, que lleve a Hashem como ofrenda de culpa por la falta cometida, 2 tórtolas o 2 pichones de palomas, uno para ofrenda hatat y el otro para ofrenda olá, que se los lleve al sacerdote, que deberá ofrendar primero el que es para ofrenda hatat, es decir, por la falta. Con la uña deberá cortarle la cabeza por la parte trasera del cuello, pero sin separarla por completo. En este caso, ofrenda hatat, el sacerdote debe cortar solo el esófago o la tráquea. En cambio, en ofrenda olá debe cortar ambos. Que salpique con la sangre de la ofrenda hatat por la falta sobre la pared del altar, y al ave con la sangre remanente que la exprima hacia la base del altar. Es ofrenda hatat por la falta. Y que el segundo lo ofrende como ofrenda olá, según lo prescripto respecto a la ofrenda olá voluntaria. Así el sacerdote le proveerá expiación por la falta que cometió y le será perdonada. A continuación vemos la ofrenda de harina como ofrenda variable. Continuamos con Bekrá, capítulo 5, versículo 11. Pero si no puede afrontar el gasto de ofrendar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, que ofrenda entonces como ofrenda suya por la falta cometida la 10ª parte de una efá de harina fina como ofrenda hatat por la falta, que no le ponga aceite ni incienso. Es ofrenda hatat por la falta. Que la lleve al sacerdote y que el sacerdote tome de ella su puño lleno, como recordatorio a través del cual Hashem recuerda para bien al dueño de la ofrenda, y que lo haga quemar sobre el altar, sobre las fogatas hechas en honor a Hashem. Es ofrenda hatat por la falta. Así, el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida en cualquiera de estos, o sea, en cualquiera de las 3 instancias mencionadas: riqueza, pobreza o pobreza extrema, y le será perdonada. Y el remanente será para el sacerdote, igual que la ofrenda minjá, es decir, ofrenda de harina. El remanente significa lo que quede de ella después de haber sacado y quemado sobre el altar un puñado de 3 dedos. Ahora vemos lo que es el sacrificio asham, es decir, por culpa. El sacrificio asham puede ser de 6 tipos. 1. Por expropiación indebida de objetos del santuario, se llama asham mailot, relacionado al versículo 14 al 16 de esta lectura. 2. Por la duda que uno pueda tener si cometió o no una falta que requiera ser subsanada con un sacrificio hatat, es decir, asham talawi, que se encuentra del versículo 17 al 19 de esta lectura. 3. Por negar falsamente, bajo juramento, una deuda a un tercero. En este caso, si luego reconoce su culpa, debe ofrendar el sacrificio asham wetheilot, además de devolver la deuda original más de 1/5 como sanción. 4. Asham shefja harufá, que es la ofrenda a cargo del que cohabitó con una mujer media esclava y media libre, según Levítico 19, versículo 20. 5. Asham Nazir, es una ofrenda a cargo de un nazareno. 6. Asham Metzorá, que
Es una ofrenda a cargo de un afectado de Tzraarat, que es una especie de llagas. Empezamos la lectura en el versículo 14. Hashem le habló a Moshe diciendo: si alguien inaudiblemente comete una falta expropiando para uso personal algo que está consagrado a Hashem, que ofrezca como ofrenda a Sham, es decir, por la culpa, un carnero sin defecto del rebaño, de un valor mínimo de 2 shekel de plata. El shekel es la unidad de moneda para todos los efectos del santuario, como ofrenda a Sham por la culpa, y deberá restituir aquello que haya expropiado del santuario, agregándole 1/5 de su valor como sanción, que lo entregue al sacerdote, quien le proveerá expiación con el carnero de la ofrenda a Sham por la culpa, y será perdonado. A continuación leemos Asham Talawi, es decir, las ofrendas condicionales en caso de dudar si se cometió ciertas faltas. Leemos desde el versículo 17. Si una persona comete una falta transgrediendo alguno de los mandamientos de abstención de Hashem, será responsable aunque no lo sepa. Comentario: el caso se refiere a si alguien tiene dudas si cometió o no una transgresión penalizada con Keret. Keret puede significar muerte prematura del transgresor o que el alma del transgresor es cortada espiritualmente. Se trata de un castigo a manos del cielo. Ante la duda de si cometió o no esa falta, debe ofrendar un Asham Talawi, o sea, una ofrenda para casos de duda. Continuamos con el versículo 18. Por lo que deberá llevarle al sacerdote un carnero sin defecto del ganado menor de valuación apropiada para la ofrenda a Sham, es decir, por la culpa, debe valer como mínimo 2 shekel de plata. El sacerdote le proveerá expiación por su eventual falta, cometida involuntaria e inadvertidamente, y le será perdonado. Es una ofrenda a Sham por la culpa, por la falta contra Hashem que eventualmente haya cometido. A continuación vemos las ofrendas por deshonestidad. Versículo 20. Hashem le habló a Moshe diciendo: si alguien transgrede y obra deslealmente contra Hashem, engañando a su prójimo respecto de un depósito, una sociedad o un préstamo, o robando, o reteniéndole el sueldo, o si encontró algo perdido y lo negase, o jurando en falso respecto de cualquiera de esas cosas que una persona puede hacer incurriendo en falta. Esas cosas alude a los juramentos falsos que uno puede hacer mencionados previamente. Entonces, cuando reconozca que cometió una falta y se hizo culpable, deberá devolver el bien robado, reparar el daño causado con sus fraudes o restituir el depósito que le fuera dejado o el objeto perdido que hubiese encontrado, o cualquier otra cosa por la que haya jurado en falso. Deberá restituir todo íntegramente al dueño, más 1/5 parte, el día que admita su falta. Asimismo, que ofrezca a Hashem como ofrenda a Sham, es decir, por la culpa, un carnero sin defecto del rebaño conforme a la valuación de 2 shekel de plata como mínimo, y que lo entregue al sacerdote como ofrenda a Sham por la culpa. Entonces el sacerdote le proveerá expiación ante Hashem por la falta cometida, y le será perdonada cualquiera de las cosas que haya hecho incurriendo en falta. Haftarah Baikara. Leemos Ishaya
Isaías capítulo 43, 21 al 44, 23. Pueblo que he formado para mí, para que declaren mi alabanza. Pero no me invocaste, Jacob. Te cansaste de mí, Israel. No me ofreciste tus ofrendas Olá, ni me honraste con tus ofrendas Shalamim, ofrendas de paz. No te exigí ofrendas Minja, es decir, de harina, ni te cansé con el incienso. Esta es una acusación retórica. Dice Hashem, nunca fui una carga para ti, ni siquiera cuando me diste la espalda para ofrendar a los ídolos. Continuemos con el versículo 24. No compraste para mí caña aromática, ni me satisficiste con lo mejor de tus sacrificios. En lugar de eso, me cargaste con tus iniquidades y me cansaste con tus transgresiones. Yo borro tus transgresiones por mi propia causa, y no porque tú lo merezcas. No recordaré tus pecados. Hazme recordar tus méritos si crees que soy injusto. Juntos evaluemos la situación. Plantea tu posición y serás vindicado. Tu primer ancestro, Adán, cometió una transgresión y tus representantes, los sacerdotes y los profetas, transgredieron contra mí. Por eso, yo profané a los príncipes del santuario, o sea, a los sacerdotes y a los líderes comunitarios, y entregué a Jacob para la devastación y a Israel para la deshonra. Continuemos con el capítulo 44. Pero escucha ahora, Jacob, servidor mío, y tú, Israel, mi elegido. Así dice Hashem, tu hacedor, que te formó desde el vientre materno, quien siempre te ayuda. No temas, Jacob, mi servidor, Yeshurum, Israel, mi elegido. Así como vierto agua sobre la tierra sedienta y hago fluir el agua sobre la tierra seca, así vertiré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tu progenie. Ellos brotarán entre la hierba, como los sauces junto a los arroyos de agua. Uno exclamará con emoción, ¡Yo soy de Hashem! Otro se identificará a sí mismo con el nombre de Jacob y rechazará la perversión de sus padres. Otro se arrepentirá de sus pecados y escribirá en su mano de Hashem. Y otro se convertirá y tomará el nombre de Israel. Esto es una descripción del entusiasmo de Israel y por Israel cuando sean redimidos. Versículo 6. Así dice Hashem, Rey de Israel y su Redentor, Hashem de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Desde que yo creé la humanidad, ¿quién puede predecir el futuro? Pretendiendo equipararse a mí. ¿Quién puede hacer milagros como hago yo? No tengan miedo y no estén aterrorizados. ¿Acaso no te lo hice saber desde el principio que no hay otros dioses? Yo ya se los dije y ustedes son mis testigos. ¿Hay acaso un Dios fuera de mí? No hay piedra que yo no conozca. O sea, fuera de mí no hay otro poder. Los que hacen los ídolos trabajan en vano, y el objeto de su adoración no ayuda en nada. Los ídolos mismos son testigos
del oprobio de quienes los adoran, pues no ven ni piensan. Adorar a ídolos que no ven ni piensan es adorar a la nada, y eso es una humillación. Continuamos con el versículo 10. ¿Quién es el que hizo un dios o un ídolo fundido? No sirve para nada. Todos los que los adoren quedarán en ridículo. Los que fabrican los ídolos son meros humanos. Que se junten y se presenten. Serán atemorizados y avergonzados todos a la vez. El herrero utiliza un hacha. Trabaja al ídolo en las brasas y le da forma con martillos y trabaja con su fuerte brazo. Pero también el herrero le faltarán fuerzas cuando tenga hambre y caerá extenuado si llega a sufrir sed. O sea, si el herrero no es un dios, menos lo es la obra de sus manos. Continuamos con el versículo 13. El carpintero toma las medidas con la regla, traza el bosquejo del ídolo con lápiz, le da forma con el cincel y con el compás le da forma. Le da al ídolo forma de hombre, lo hace armónico como un ser humano y luego lo instala en la casa. Corta cedros con ese objetivo. Toma también pinos y robles y los fortalece con otras maderas. Planta pinos y la lluvia los nutre. Hashem permite que crezca a pesar de saber que serán utilizados para idolatría, a fin de no interferir en el libre albedrío del hombre. La madera le sirve al hombre como combustible. El hombre lo usa para proporcionarse calor, para iluminar y para hornear pan. Y de paso hace un ídolo y lo adora, hace una estatua y se prosterna ante ella. Parte de la madera la quema en el fuego. Con parte de ella prepara y come carne. Hace el asado y queda satisfecho. También se proporciona calor y dice: me he calentado, siento la calefacción. Pero de la madera sobrante se hace un ídolo, una estatua, y se prosterna ante ella, la adora y le ruega: sálvame, pues tú eres mi Dios. Ellos no perciben ni entienden. Sus ojos están bloqueados como para ver y sus corazones están bloqueados como para comprender. No recapacita en su corazón, no tiene ni la inteligencia ni la perspicacia para decir: parte de la madera la quemé en el fuego y también horneé pan sobre sus brasas, asé carne y la he comido. ¿Cómo voy a hacer con el sobrante esta cosa detestable? ¿Ante la madera del árbol he de prosternarme? Hacer ídolos es tan ridículo como ir en busca de cenizas. Un corazón necio lo ha engañado. No cuida su alma y no es capaz de decir: este ídolo que tengo en mi mano derecha es un fraude. Recuerda estas cosas, Jacob e Israel, pues tú eres mi servidor. Te he hecho para que seas mi servidor, Israel. No me olvides. He hecho desaparecer tus transgresiones como desaparecen las tinieblas y tus faltas como desaparecen las nubes. Retorna hacia mí, pues yo te he librado y siempre te libraré. Cielo, canta de alegría, pues Hashem hizo estos milagros. Griten de júbilo profundidades de la tierra. Rompan en alabanzas montañas y bosques
con todos sus árboles, porque Hashem salvó a Jacob y se glorificará por medio de Israel. La porción de esta semana, que se traduce como "y él llamó", es un ejemplo de cómo surge la reconciliación para volver al camino a través del arrepentimiento, como se le conoce en hebreo, teshuvah. Entonces, la idea de la reconciliación se nutre en que el Eterno no le agradan propiamente las ofrendas, esos holocaustos, pues Él no puede ser burlado y tampoco pensemos que puede ser sobornado, y menos engañado. La idea principal es generar en el culpable conciencia de culpa y responsabilidad de la reparación de la transgresión. La palabra corbán puede traducirse como sacrificio u ofrenda y también significa acercarse. Cuando el transgresor se equivoca, debe presentarse en el templo, pues se está acercando o retornando al camino para conexión con el Eterno. El sacrificio no es el animal, sino de la persona que reconoce que cuando peca, algo muere en él, y eso debe ser quemado o extirpado de sí. Hoy, a falta del templo, nosotros mismos presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Es decir, que mutilamos aquello que no le es agradable y extirpamos el pecado que presenta la Torá. De esta manera vivimos en condición de redimidos del pecado, puesto que el sacrificio mesiánico ya fue realizado para el perdón de las transgresiones por medio de Yeshua de Nazaret, el Mesías prometido. Es curioso que los reinos son utilizados para esas ofrendas en esta porción. Por ejemplo, la sal es un elemento mineral y es utilizado dentro de las ofrendas. El aceite, el vino y harina son parte de esos elementos vegetales. El reino animal presente en el sacrificio tácitamente. La persona que sacrifica y el sacerdote que oficia son los que hacen que la ofrenda pueda elevarse. Los humanos tenemos diversas aspiraciones e intereses que nos hacen cometer errores y por ello también se debe presentar sacrificios. Estas acciones inconscientes hacen que veamos lo importante del control, pues de lo contrario morimos. Y aquí otro rol del sacrificio. El animal toma nuestro lugar y nosotros tenemos otra oportunidad de cambio. De esta manera traemos la luz a la tierra. Existen sacrificios de animales masculinos y femeninos. Entre los análisis diversos que existen del por qué, puede ser que los animales masculinos sean la representación de aquellas acciones deliberadas, mientras que los animales femeninos puede estar en alusión al comportamiento involuntario. Lo importante es saber que de ambos conflictos debemos corregir, sea tanto voluntario o involuntario. De esta porción aprendemos a ser más conscientes de las consecuencias de nuestros actos y que ese despertar de conciencia sea para conocer el bien y desechar el mal que nos aparta del Todopoderoso. Porque un hombre que peca es un hombre sin visión, de lo pequeño que se vuelve cada vez. Pero si toma conciencia es como la luz de las estrellas, su luz resplandecerá para siempre. El pecado involuntario es el pecado de la indiferencia. Por lo tanto, es menester adquirir responsabilidad y reflexión de los actos, aún mínimos, pero hay que meditar en ello. Esta semana puedes profundizar en los siguientes 2 temas.
los sacrificios del día de hoy y tipos de ofrendas en la actualidad. Puedes meditar. Es tiempo de saber y comprender la amplitud, grandeza del sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías, en la cruz. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo esta porción semanal. Hasta pronto. Shalom.